Muy bien. Bueno, ¿me escuchas, Derek? Sí, profe. ¿Naya? Sí, profe. Bien, ok. Vamos a iniciar con los géneros literarios. Aquí voy a pedir disculpas porque la persona que me digitó esto, no lo hice yo, cometió un error y no puso bachillerato en mayúscula. Entonces se ve ahí este error, pero ya yo lo noté. Ok, vamos a iniciar con los géneros literarios. Cuando hablamos de géneros literarios, vamos a hablar de todas aquellas escritos, todos aquellos obras literarias que fueron escritas, que fueron creadas para entretener, para generar para generar belleza o seguir una tendencia, una moda que se está dando durante la época. Vamos a iniciar con la narración. Vamos a esperar que cargue. Bueno, no carga. Dame un momento porque está un poco, aquí está, la narración. La narración es aquella producción literaria que se caracteriza específicamente porque trae una historia. Hay una historia que se cuenta. O sea, cosas que le pasan a alguien, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, hay personajes, un personaje principal al que le suceden cosas y esa es la historia que se cuenta. Está caracterizado porque hay un montón de verbos. Caminó, se cayó, durmió, trabajó. Esos son los verbos que me salen, ¿verdad? Me van a salir un montón de verbos y eso es justamente lo que me van a contar. Por otro lado, se desarrolla en X espacio. Cuenta con un argumento. Un argumento es aquella historia que yo puedo contar con mis propias palabras. ¿De qué se trata? Por ejemplo, Caperucita Roja se trata de una chiquita que le tiene que llevar comida a su abuela enferma y ahí se encuentra el lobo. Eso es el argumento. El lobo la ataca y es salvada por un... ¿cómo se llama el que la salva? ¿El que corta árboles? Leñador. El leñador. Por un leñador. Ok, ahora seguimos. Tiene personajes. Los personajes son aquellas personas, pueden ser físicas, pueden ser imaginarias, a las que les pasan cosas. Generalmente, en los cuentos y en las novelas, me describen los personajes, tanto física como emocionalmente. ¿Ok? Ahora, esta parte sí es, vamos a ponerle mucha atención. En narración existen 3 tipos de narrador. El narrador es aquella persona que cuenta la historia. Puede ser desde una perspectiva protagonista, desde una perspectiva de lo que me está pasando a mí, o puede ser de una perspectiva de tercera persona. ¿Ok? Existen 3 tipos de narrador. El narrador protagonista es aquel narrador que cuenta lo que le está pasando, o sea, su propia historia. Yo cuento a partir de mí lo que está sucediendo, lo que yo siento, lo que me está pasando, lo que a mí me dijeron, ¿ok? Siempre habla en primera persona. Luego tenemos el narrador testigo, que como ser testigo de un accidente o ser testigo de un pleito, nosotros vamos a contar qué, lo que nos dijeron o lo que vimos. Cuando usted es testigo de un accidente o cuando usted es testigo de un pleito, usted cuenta lo que vio. Usted no puede contar lo que internamente, la ira que internamente alguien sentía. Uno cuenta solo lo que vio. Este viejillo se salió del carro y empezó a gritarle al otro. O sea, ahí uno cuenta nada más desde su perspectiva. Eso es muy importante, porque eso hace la diferencia entre un narrador testigo y un narrador omnisciente. El omnisciente tiene la función de un dios. El narrador omnisciente está por encima de los personajes, pero los conoce interna y externamente. Sabe lo que le va a pasar al personaje y sabe lo que el personaje va a sentir por eso que le va a pasar. ¿Ok? Entonces los conoce a nivel interno. Yo no puedo, desde una perspectiva de testigo, decir que alguien sintió miedo. Yo no puedo decir eso porque yo estoy solamente viendo lo que pasó o lo que alguien me contó, también puede ser.
Pero el omnisciente sí puede saber lo que sintió el personaje y lo que el personaje le va a pasar. ¿Ok? ¿Sí estamos claros con esa diferencia? Sí. Sí, profe. Vamos a seguir aquí. Los hechos o la historia se va a desarrollar en un tiempo. Eso del tiempo puede ser el tiempo cronológico, ¿ok? El tiempo lineal, como cuando uno jugaba chiquitillo, no sé si jugaron alguna vez una cosa que juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lo jugaron alguna vez? Sí, Sí. profe. Sí, claro, ¿verdad? Eso lo juega todo el mundo en el kinder, o pequeño, en las fiestas. Cuando se juega eso, el lobo va desarrollando una historia. Me estoy lavando los dientes. Entonces, cronológicamente podemos determinar el tiempo. Igual pasa cuando alguien está contando algo que le pasó. Yo iba por la calle, me iba a montar el bus y en eso estaba lloviendo. Yo puedo contar la historia y usted se la imagina en orden cronológico. Pero también existe el tiempo perturbado o psicológico. Este tiempo es el que se va a dar o el que se genera en la mente de los personajes o en un traspaso de tiempos que en las películas lo podemos ver muy fácil. En los libros a veces uno tiene que poner mucha atención a lo que lee, pero en las películas lo vemos muy fácil como en recuerdos de los personajes. ¿Vimos Ratatouille todos? Sí. En Ratatouille, hay un momento en donde le sirven de comer al crítico, ¿se acuerdan? Esa parte ya casi al final, donde le van a dar el Ratatouille y él se imagina cuando come el primer bocado, lo transporta a cuando tenía 10 años y que llegó a la casa triste y la mamá le dio un Ratatouille, ¿se acuerdan? Eso es un tiempo psicológico o un tiempo perturbado. Cuando hay juegos dentro del tiempo real, ya sea desde que me voy al pasado o que el mismo protagonista sale al futuro. ¿Ok? ¿Sí me voy a entender? Hay juego de tiempos. ¿Ok? ¿Continúo? Sí, profe. Bien, en las películas es muy fácil porque siempre se presenta al personaje chiquitillo, ¿verdad? El lenguaje. Cuando se habla del tipo de lenguaje, nos pueden preguntar también por el registro del habla. Un registro del habla es aquella situación o aquel tipo de lenguaje que se va a utilizar. Es lo mismo que veíamos en la escuela, solo que ahora se llama registro del habla. Puede ser de diferentes tipos. Puede ser culto. Vamos a decir que estamos usando un lenguaje culto cuando uso el español bien colocado, el español bien usado, palabras elegantes o palabras de domingo. Por ejemplo, en lugar de decir recójame esos chunches, yo digo recójame los objetos, por un ejemplo. Algo utilizando el vocabulario bien colocado, el español bien usado. El lenguaje popular es un lenguaje corrientillo, ¿ok? Vamos a entender por popular un lenguaje corriente, un lenguaje de barrio, pachuco, por debajo del normal, ¿verdad? Mientras que el coloquial es esas expresiones diarias que podemos utilizar. Es el lenguaje común, el cotidiano, el que usted oye en un banco, que oye en su casa, que oye con sus amigos, un lenguaje común y corriente. ¿Ok? ¿Sigo? Sí. Seguimos aquí con los tipos de lenguaje. Ojo a esto que les voy a decir. El lenguaje técnico, yo prefiero apostarles el punto a decirle que les va a salir. Generalmente no sale. Si hay un español medio enredado, es el culto. El lenguaje técnico es un lenguaje muy especializado, es un lenguaje que utilizan ciertas personas del mismo gremio. Por ejemplo, los doctores cuando se comunican entre ellos hablan de cosas entre ellos y una terminología que nosotros no entendemos. Cuando uno, por ejemplo, escucha hablar a los policías, por ejemplo, que los oye hablar por radio, ellos se comunican en un código que nosotros no entendemos, ¿verdad? Porque se comunican por una serie de números y X4 y X40 y X20, ¿verdad? Nosotros no lo entendemos. Eso es lenguaje técnico.
Cuando le llegan a hacer una instalación, por ejemplo, una instalación de algo de tecnología, un cable, un internet de fibra óptica, lo que sea, que le lleguen a poner, esa gente se comunica entre ellos con nombres técnicos que nosotros no entendemos. Eso es lenguaje técnico. Es difícil verlo en los exámenes. Yo generalmente les digo, prefiero apostarles el punto a decirles que eso va a ser técnico. Prefiero que se vayan más por el lado de culto. Lenguaje regional utiliza palabras y expresiones propias de un sector. Nos puede salir en el examen quizás con cosas pero muy ticas. Por ejemplo, pura vida. Usted le va, eso usted sabe de dónde es. ¿Verdad? Usted, si usted lee en cualquier texto pura vida, ¿usted de qué lugar cree que es? Costa Rica, oye. Costa Rica. ¿Okay? Si usted lee che, Argentina. Ahí se va directo que es regional. Pero de otra forma, es difícil que nos salga a menos de que usted, el MEP, esté seguro de que todos conocemos esa terminología, ¿verdad? Porque recordemos que el examen es estandarizado. Entonces, no es que yo voy a tener un examen diferente en San José que otros van a tener un examen diferente en Guanacaste. Es estandarizado. Entonces, para que salga lo regional, tiene que ser algo que claramente conozcamos y sepamos de dónde va a ser. Por ejemplo, que salga órale, ¿verdad? Que tal vez ahí generalizados todos en Costa Rica podemos decir de dónde es. ¿Ok? Lenguaje literario es el uso de lenguaje de índole literario, o sea, el uso de figuras literarias para expresarnos. Nosotros hablamos muchísimo con figuras literarias, de hecho, en el día a día. Cuando usted dice, me muero de hambre, usted está usando una hipérbole porque claramente usted no se va a morir de hambre, pero nosotros utilizamos muchas figuras literarias. Entonces, es el uso de figuras literarias para expresarse ya sea en un cuento, en una novela, en una epopeya. Bueno, vamos a poder usar las figuras literarias. Ok, cuando dices, él estaba rojo como un tomate, está usando figuras literarias. Ok, continuemos aquí. Cuando se va a hablar de ambiente, vamos a hablar de espacios. El lugar donde se desarrolla la acción. Ojo que el lugar no es solamente el espacio físico, hay muchos tipos de ambiente. Sin embargo, todos se pueden desarrollar por medio de lo que dice el narrador. ¿Okay? El ambiente físico, por ejemplo, es el que me designa un lugar. Me dice, sucedió en Alajuela, en La Agonía, ¿dónde sucede algo? ¿Ok? Me describe el lugar, ya sea en un bosque, un cementerio, una casa, me describe. Hay descripción de un espacio físico. Psicológico, cualquier texto que me hable de emociones, que me hable de sentimientos, se enojó, se puso triste, estaba llorando. Cualquier texto que me hable de emociones, sentimientos, es psicológico. Cuando hablamos de lenguaje social, ¿verdad? De un espacio social, vamos a hablar de cualquier problema social, drogadicción, prostitución, violencia intrafamiliar, cualquier tipo de problema social. Cuando se habla de trabajo, por ejemplo, cuando son temas laborales, es social. Cuando se habla de protestas, de huelgas, de revueltas, cuando se habla de clases sociales, muy importante, chicos, siempre que me van a hablar de princesas, reyes, reinas, nobleza, duques, marqués, cualquiera es clases sociales, ¿verdad? Porque ellos son obviamente de otra clase, van a ser sociales, ¿ok? Ok. Vamos a continuar aquí. Cuando hablamos de espacio político, ¿verdad? El espacio político, siempre que se da en un ambiente político. Tenemos que definirlo bien claro, ¿verdad? Si está hablando de un tema político o de un tema social, es lo único que tienes que definir. Pero cuando se habla, digamos, de temas de guerras, temas de estrategias militares, es generalmente, o bien de elecciones populares, de cargos políticos, generalmente es político. Religioso, cualquier alusión, ojo, les voy a dar un tema con esto, cualquier alusión a una religión. Hace unos 4 años, alguien falló en un examen e hicieron ahí, se hizo
Una apelación grande porque el texto hablaba de Buda. Hablaba de Buda. No porque no sea mi religión, no quiere decir que no sea religioso. ¿Ok? Si en el texto hablan, por ejemplo, de la Virgen María, y yo no creo en la Virgen María, no quiere decir que no sea religioso. Ahí esa apelación se hizo hace como unos 4 años en un examen de bachillerato y había un grupo que lo sustentó, pero, o sea, no tenía evidencia para decir que no era religioso, porque el texto hablaba de Buda. No es mi religión, pero es una religión, ¿verdad? Económico. ¿Sí? ¿Alguien me va a hablar? No. Cuando se habla de económico, cualquier texto que me hable o que me describa un ambiente económico de gastos, de compras, de ventas, de entornos económicos, donde se hable de monedas, donde se hable de plata, va a ser económico. ¿Ok? Hay muchos otros espacios como ecológico, educativo, ético, judicial, ¿qué más puede ser? Moral, etcétera, que pueden venir, pero esos son los más comunes. ¿Puedo seguir ahí? ¿Sigo? ¿Hasta ahí dudas? No, profe. Nelson, buenas tardes, ya se nos unió. ¿Sigo? Buenas tardes, profe. Ya está grabada la clase, entonces a usted cualquier cosa ahí se pone el día con el resto, ¿está bien? Ahora al final hablamos a ver si cambiamos la hora. Con respecto a lo que son estilos, el estilo es la forma en cómo el narrador cuenta la historia. Lo puede contar de dos maneras. Una, que es la más común que yo utilice, mi voz para dar toda la explicación. Cuando usted llega y cuenta, es que me subí en el bus y el chofer me dijo que no tenía menú, entonces yo me tengo que esperar hasta que él juntara el menú y me quitaron el campo que yo quería y se me sentó un viejillo a la par. Usted puede contar la historia así, cha, 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 cha. O bien, eso se llama estilo indirecto. Y el estilo directo es el estilo donde el narrador le permite a los personajes hablar, los caracteriza, les da un carácter por medio del diálogo. Ojo ahí, directo con diálogo, indirecto sin diálogo. Por ejemplo, todos podemos acordarnos qué es lo más representativo de Caperucita. ¿Qué es lo que más se acuerda uno cuando le cuentan, cuando le hablan de Caperucita Roja? ¿Qué es lo que más se acuerda? Del zorro. ¿Cuál zorro? Ah, no, no era un zorro. No. Sí, era un lobo. Pero, un lobo. ¿qué se acuerda uno del lobo? ¿Qué se acuerda del lobo? Todos nos vamos a acordar de lo mismo. ¿Qué se acuerda del lobo? Dígamelo, dígamelo. Sí, yo sé que lo saben. Dígamelo. ¿Qué se acuerda usted del lobo? Cuando le hablan del lobo. ¿En serio? No me acuerdo, profe. De que uno se acuerda cuando el lobo dice, es para comerte mejor. ¿Eso es lo que uno se acuerda o no? Eso sí. Esa es sí. la caracterización que le dan a ese personaje por medio del diálogo. Ese es el estilo directo. Por medio del diálogo, el personaje tiene un carácter, tiene una forma de ser que entonces todos conocemos. Mientras que el estilo indirecto, por ejemplo, ¿qué sabemos de la Bella Durmiente? ¿Cómo es la Bella Durmiente? Los voy a mandar a leer cuentos clásicos. ¿Cómo es la Bella Durmiente? Nunca leí esa historia, profe. Pero se sabe la historia. ¿Cómo es la historia? A ver, Naya, ¿cómo es la Bella Durmiente? La Bella Durmiente es que ya Naya se durmió. Naya. Sí, legal, está dormida. Derek, ¿dónde está Naya? Ven, la Bella Durmiente es Naya, que se durmió hace rato. En el estilo indirecto, el narrador no permite que el personaje hable, entonces no lo conocemos. No sabemos si es feliz, si es triste, si es buena gente, si es dulce, si es amargado. No podemos saber nada porque no nos permite el narrador entender, conocer a los personajes. Solamente es lo que el narrador me dice.
Entonces, fácil, apréndaselo así. El directo tiene diálogo y permite caracterizar a los personajes y el indirecto no. Aquí, finalmente, vamos a ver las características y diferencias entre el cuento y la novela. Hay más elementos o más subgéneros en el narrativos, pero a nosotros solo nos corresponden a nivel de octavo ver el cuento y la novela. ¿Ok? El cuento es corto, o sea, ¿qué quiere decir con que sea corto? Que usted lo puede leer en una sola vez. Tiene poquitos personajes. Caperucita Roja, por más que Caperucita Roja de camino se encuentre con 200 personajes, solamente vemos la historia o sabemos la historia entre ella y él. Lobo. Sí. Está escrito en prosa. ¿Qué significa que está escrito en prosa? Está escrito hasta el final del renglón, como nosotros escribimos. Desde el principio del renglón hasta el final del renglón. No hay pedacitos, sino que está escrito común y corriente, la escritura común. Es ficticio. Los cuentos son completamente inventados. Tío Conejo y tía Panchita, ellos son completamente inventados, son ficticios. Provoca un solo efecto en el lector. ¿Esto qué significa? Por más que lo leamos 500 veces y nos lo cuente la abuelita y nos lo cuente el tío y nos lo cuente la prima, siempre va a ser Caperucita la buena y el lobo el malo, siempre. Porque la historia solo permite que el lector tenga una aceptación. ¿Es bueno o es malo? No más. Por lo que es una trama sencilla. Nos cuentan nada más una historia rápida entre el lobo y Caperucita. No importa si Caperucita se peleó con la mamá, si el papá de Caperucita dejó a la mamá, si cuando iba de camino Caperucita se encontró con un lagarto. O sea, no nos importa enredar la historia. Es sencilla. Caperucita y el lobo, no más. ¿Ok? Eso significa que es una trama sencilla. Mientras que la novela es extensa. Una novela no se lee en un solo día. Está dividida en capítulos y eso hace que sea bastante gordita. Tiene muchos personajes. Cuando hablamos de muchos personajes, es que hay varias personas que interactúan, personas o personajes, porque puede ser ficticio, interactúan con el personaje principal. ¿Ok? Está escrito en prosa, igual que el cuento, por supuesto. Y puede ser real o puede ser ficticio. Esto es importante porque la novela se puede basar en hechos de la vida real, como puede ser completamente inventada. Y provoca diferentes momentos de emoción. Eso nos pasa como cuando uno ve una película y cuando el que uno creía que era el malo, resulta ser el bueno de la historia. O al revés, que el personaje principal del que se trataba toda la historia era el villano, ¿verdad? Eso nos provoca diferentes momentos de emoción y tiene una trama compleja. Quiere decir que hay historias chiquititas que se entrelazan con la historia principal. ¿Ok? No sé si vieron, vamos a ver el nombre de una novela, por ejemplo, allá. Iron Man. No, Iron Man no es una novela. Harry Potter. ¿Vieron Harry Potter? Jamás. No, A ver, El Señor de los Anillos. No. tampoco. Que sean libros que pasaron a hacerse una película. Es que no nos sirve que solo sea una. La vida es bella. Es así. Ok, entonces, en La vida es bella hay un montón de historias adyacentes a la primera historia. La historia principal es la del papá y el hijo, pero hay un montón de historias que se desarrollan alrededor. La mamá. La de la mamá, una historia sociopolítica, ¿verdad? Con el tema de los nazis. Hay un tema social con el genocidio. O sea, hay muchos temas que se tratan dentro de una misma temática. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí, sí. A ver, ya no entendí. Naya de Los Ángeles. ¿Dudas? Porque se me perdió por media hora ahí. No, profe. Ok. Derek, ¿dudas? No, profe. No. Nelson. Ok. Voy a salirme de esta reunión porque me quedan 6 minutos y regresamos para que veamos otro género literario. Dejemos esto hasta aquí y regresamos. Ok. De una. Ok. Se meten de una, porfa.